Buenas tardes. La verdad que han sido muy estimulantes los paneles anteriores, así que uno empieza a decir lo que quería decir, pero estimulado por todo lo que los otros han dicho, lo que también hace entusiasma para la ponencia. Es un desafío importante pensar cuál es la construcción de las agendas de ciencia y tecnología en la periferia desde la perspectiva de Oscar Varsavsky y también de Amílcar Herrera, de Jorge Sábato y de el debate que quedó pendiente en la mesa anterior sobre los modelos y las concepciones del modelo del mundo y fundamentalmente sobre la perspectiva sobre el ser humano y cuáles son las acciones que hay que realizar en función de las relaciones de equidad, justicia y demás. Sin duda una de las preguntas que se ha hecho Varsavsky y que lo dice en la primera parte de su último texto es esto de qué hacer, ¿no? Critica por un lado a cierta perspectiva del marxismo clásico, pero por otra parte hace una invitación a que todo aquello que él dice desde la propia introducción se convierta en una guía de la acción. Yo voy a tratar de asumir ese desafío pensando no en las acciones del pasado, sino en las acciones del presente. Y de esta manera tener también algunos posibles enfoques teórico-conceptuales, inacabados obviamente, y algunos intuitivos, pero que den cuenta de este debate que inicialmente presenta Oscar Varsavsky entre una idea de un sistema, él dice, que tenga un carácter de socialista, de nacional y de creativo, le agrega el concepto, y que claramente combate, en el sentido estricto de la palabra, contra aquellas concepciones modernizadoras que con carácter hegemónico plantean las diversas etapas de desarrollo en el mundo, considerando a países que, digamos, que tienen la posibilidad de decir cómo hacer las cosas y otros que solamente tendrían la posibilidad de hacer algunas de ellas. Me parece que entre el eje, o al menos el eje que yo opté, es este que también lo plantea Oscar Varsavsky, y esto de que plantea la necesidad de verificar una vinculación significativa entre los aspectos sociales y las técnicas o las tecnologías de uso, entre los aspectos sociales y los enfoques científicos, entre los aspectos sociales y las epistemologías que sostienen en última instancia la ciencia y las prácticas institucionales de la ciencia. Y a partir de esto pensar en una guía de acción. Voy a hacer creo yo que es posible a partir de estas reflexiones decidir algunas cosas. Una de ellas es que la primacía del pensamiento científico se coloca en el campo de la política. Por lo tanto, no podemos dejar nosotros de definir en la especificidad de las acciones del gobierno y del Estado lo que podríamos llamar políticas del conocimiento, así como tenemos políticas de salud, políticas educativas, políticas de infraestructura, políticas agropecuarias y tantas otras que hacen la función del Estado. Voy a proponer una idea de trabajar sobre políticas del conocimiento, las cuales deberían explicitarse, así como se ha dicho para América Latina, también para el nivel nacional, para los niveles provinciales e incluso, en mi opinión, para los niveles municipales o regionales subnacionales, según condiciones específicas de desarrollo del territorio. El otro componente que me parece interesante poner a consideración es que no hay política sin acción, digamos, si no tenemos solamente discurso político. Por lo tanto, tenemos que pensar también algunos enfoques metodológicos que actualicen el pensamiento de los 70 y los 60 y que ponían en consideración justamente esta idea de lo neutro contra el pensamiento situado, y el pensamiento situado como organizador de los criterios que definen las acciones en el campo, en este caso científico, tecnológico, de innovación, pero que también abarca otros aspectos de la vida de gobierno. En ese sentido, quisiera traer a consideración algunos de los conceptos de Carlos Matus, planificador chileno importante, que en mi opinión hay algunas cosas que Varsavsky dice, no están citadas, así que desconozco si fueron tomadas de esos debates,
pero hay algunas palabras casi textuales que parece un juego de diálogos. Yo invitaría a que lean algunos textos de Matus y algunos textos de Varsavsky y encuentren similitudes y diferencias muy interesantes, sobre todo en el campo de la relación entre lo epistemológico y la planificación, con sus deducciones necesarias, dice Varsavsky, en el campo de la programación. El otro concepto que me parece interesante rescatar y que tiene que ver con esto, dice, o una perspectiva pueblocéntrica, dice, o empresariocéntrica, que pone obviamente en discusión el triángulo de Sábato de otra perspectiva, de otro lugar. Me parece que si apelamos a alguno de las nuevas conceptualizaciones del desarrollo endógeno, con fuerte perspectiva territorial, es posible que encontremos algunas similitudes y algunas herramientas para la etapa en la cual esa división clásica, que sí es paradigmática, no necesariamente fue enunciada de esa manera, entre el pensamiento socialista y el pensamiento modernizador del desarrollo. El otro componente que me parece importante, y la verdad que me pareció muy interesante el trabajo de la doctora Beckerman, es el de las universidades. Varsavsky le dedica un tiempo largo a pelearse con distintas perspectivas universitarias, y me parece interesante recuperar ese análisis para la discusión de lo científico y tecnológico en la Argentina. En mi opinión, la crítica al cientificismo también nos termina ubicando demasiado cerca de aquello que criticamos. Es decir, quedamos subordinados a una idea de CONICET, digamos, un poco tradicional, y me parece bueno salirse de ese campo y reconocer que existen otros espacios institucionales como las universidades, sobre todo las universidades públicas argentinas que tienen, y América Latina, que tienen interesante protagonismo en esto. Y por último voy a hacer una breve reflexión, muy cortita, de cinco casos que creo yo que son interesantes para la época, invitarlos a seguir conversando otros temas más adelante, que tiene que ver uno con la iniciativa estratégica Pampa Azul, el otro con un programa de hidrógeno que tiene la provincia del Chubut, vinculado a Japón, el otro con el CIEFAP, del cual soy presidente, otro con una agencia que es una innovación institucional interesante, que se llama Agencia Comodoro Conocimiento, creado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el centro de la cuenca petrolera más antigua del país. Y por último, una reflexión sobre el aluminio, considerado casi como un recurso natural en Argentina, de manera un poco extraña. Sobre la política del conocimiento, quiero decirlo que esto lo hago también invitado de alguna manera por esta idea que Manuel Castells nos presentó hace unos años, y que dice que las instituciones deben innovarse previamente, dado que pueden o favorecer la innovación u obstaculizar esa innovación, según sea cómo se organiza el Estado. Una misma cultura no está destinada a tener siempre los mismos resultados, sino que una misma cultura con distintos esfuerzos institucionales puede tener distintos resultados, que creo que es uno de los fundamentos teóricos interesantes que plantea el modelo mundial latinoamericano. Es decir, la divergencia es posible en el campo de la acción. Uno comprende las leyes de la sociedad, de la naturaleza, pero también hay una acción política y una voluntad que puede modificar claramente las direccionalidades. Cuando hablo de una política del conocimiento, ¿qué requiere? Primero, es una política de gobierno, pero exige ser una política pública. No es una política que pueda reducirse exclusivamente a una acción administrativa del Estado. Debe contemplar una diversidad de actores en cada uno de los espacios, incluso algunos que son ajenos al propio espacio de jurisdicción de que se trate. Debe tener, también es considerarla como una política de última generación. Debe poner en valor el conocimiento de forma crítica de toda la sociedad, como sociedad del conocimiento, pero en particular de la perspectiva de su uso directo. Debe generar condiciones para la creación, producción y democratización, y fundamentalmente el acceso a ese conocimiento por parte de las sociedades, y además buscando superar las nuevas formas de dependencia y las consecuentes desigualdades que el avance científico-tecnológico genera. Debe ser una estrategia de vinculación con el mundo, fue dicho por Blinder, creo, y evidentemente no se puede tener, en mi opinión, una política del conocimiento si no existe una mirada geopolítica. La mirada de los escenarios y la mirada de la geopolítica es imprescindible, porque una parte significativa de las desigualdades mundiales se origina en este último tiempo en las formas en que se radican las propiedades de las patentes, entre otras cosas, que son formas de
vinculación específicas del conocimiento. Y además hay que pensarlo siempre desde la perspectiva de que desde un territorio dado, aún el más lejano de los periféricos, de donde yo pienso de la zona más austral del sur. Así que aún desde ese lugar es posible aportar probablemente alguna mirada a la revolución científica mundial. Pensando también que hay que desarrollar las capacidades endógenas y convertir esas capacidades endógenas, esos recursos endógenos existentes en capacidades endógenas de operación en la construcción de las políticas públicas. Es una forma de organizar el gobierno también, y en este sentido me parece muy importante, cuestión que voy a comentar luego, la importancia que por lo menos para Patagonia tiene, en mi opinión, la relación entre conocimiento, bueno, ciencia, tecnología, innovación y recursos naturales. Creo que hay un componente no reflexionado activamente que hay que analizar. Y es también un enfoque metodológico, es decir, nosotros tenemos que asumir que estamos en una etapa de incertidumbre, que ya fue dicho, pero lo quiero poner como parte de una política específica, que asume que hay un trabajo interdisciplinario, que incluye varios métodos posibles de trabajo, es un enfoque metodológico con varios métodos de trabajo, y que debe radicarse en algún lugar del Estado, reconociendo que siempre las interacciones que se provocan con las innovaciones estatales pueden favorecer o obstaculizar la innovación en una sociedad dada, ¿no? Sea esta de carácter local, nacional, etc. Y creo que también es una herramienta de construcción ciudadana del siglo XXI. La conciencia ciudadana sobre las consecuencias y posibilidades que brinda la tecnología son hoy imprescindibles para la formación moral incluso de las construcciones sociales. Algunos filósofos interesantes, como Feyerabend, de una mirada un poco más anarquista, lo han dicho, pero evidentemente el paradigma científico no es solamente un paradigma entre científicos, menos si son entre cientificistas, sino que es un paradigma social y de los pueblos probablemente. ¿Por qué el planeamiento estratégico situacional? Y porque nosotros tenemos que reconocer que la relación entre el sujeto que planifica y el objeto planificado es distinta. A ver, voy a ahorrarme una explicación porque fue dicho en el panel anterior. Evidentemente, el Club de Roma, el objeto, que es el sujeto que planifica, que es el club, del objeto planificado, que es el mundo, son ajenos. Dan todo como condición constante, mientras que desde una perspectiva de cambio, la perspectiva situacional coloca al sujeto que planifica siendo parte del sujeto, digamos, planificado. Y creo que hay un elemento importante. También tenemos que reconocer que hay distintas formas de explicación sobre la realidad, hay distintas características del poder, la relación entre certidumbre e incertidumbre es distinta. Es decir, si decimos que tenemos una política del conocimiento, no podemos prescindir de un enfoque metodológico acorde a esa política del conocimiento. Digo esto para no retomar exclusivamente esta idea del proyecto nacional o las ideas más clásicas de los 70, que subyacen, y me siento un deudor teórico de esos conceptos, pero creo que es interesante que actualicemos de alguna manera muchos de estos conceptos en función, sobre todo de las nuevas teorías de la complejidad que creo que agregan nuevos elementos. No se puede planificar sin estrategia, que es el otro gran tema. Si miramos, y acá hay una crítica que ya fue hecha en muchos lugares a los organismos internacionales y multilaterales que confunden programación con planificación y después confunden programación financiera con programación en general. Digamos. Y bueno, y terminamos en general subordinados a un manejo del tiempo que los pueblos en general lo manejan de forma distinta. Y a su vez tiene que tener una fuerte representatividad. Como el tema es largo no lo voy a poner, pero recomiendo a aquellos que les interesa el tema una reflexión muy interesante, audaz de Carlos Matus, considerando cómo mira el científico tradicional y cómo decía él mira, o debería mirar un científico moderno, eso lo pensaba en la década del 80, a la sociedad y a su propia disciplina científica, ¿no? Considerando, por ejemplo, las condiciones de verdadero o falso, cuál es la acción instrumental y cuál no, dónde se establece la certeza o la incerteza, los juegos estructurados o cuasi estructurados, las condiciones de acción de los pueblos, etc. Me parece interesante porque pone en discusión, en el fondo, cuál es el rol científico en las sociedades contemporáneas. ¿Por qué desarrollo endógeno? Y porque nosotros tenemos que reconocer que nuestros territorios se desarrollan de forma a veces acoplada y a veces desacoplada. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Algunos territorios son claramente dependientes
incluso de centros internacionales, y otros son indiferentes. Es decir, también hay territorios ajenos a las estructuras de dependencia y probablemente periféricos por imposibilidad de interactuar de manera más directa. Sobre la universidad, sobre la universidad, a mí me parece que hay temas que tenemos que observar también. Digamos, las disciplinas tienen un carácter, dicen algunos autores como Winnev y bueno, otros, Tunerman, que tienen un carácter imperialista la disciplina. Si la disciplina se autogenera. Hay una diferenciación estructural autogenerada en la base universitaria, la base científica, que surge de la gran diversidad de hechos que van ocurriendo al interior de la vida universitaria o al interior de la vida de los institutos científicos y que van creando nuevos objetos de estudio. Esos nuevos objetos de estudio hacen que todo se haga heterogéneo y son nuevos nichos lo que aparece, hace más heterogéneo y más amplia, menos controlada y menos controlable. No obstante, las instituciones, al definir su política, siguen considerando muchas veces que pueden llegar a controlar ese proceso que hoy no parece ser fácilmente controlable. Digo esto solamente, es más largo el tema, pero quiero llamar la atención sobre que no podemos tener una política del conocimiento, una política científica, sin analizar las dinámicas que tienen por el carácter mismo de la ciencia y las dinámicas internas de las universidades y institutos de investigación, ya que dominan una buena parte de esto. Y el punto más importante es que los nuevos núcleos o los nuevos objetos de investigación que definen las disciplinas adquieren un poder operativo que termina dominando el conjunto de la institución. Probablemente uno de los grandes obstáculos para superar el cientificismo no sea la política general de un directorio de CONICET, sino que sea la vastedad de institutos que van organizando su propio control operativo del desarrollo de las disciplinas al interior del ciclo científico. Ya va a ser muy rápido todo esto. Y ahora voy a comentar solamente 5 aspectos. Me parece interesante hacerlo. Me tocó, en suerte, que me inviten a ser el coordinador de la mesa nacional, la comisión nacional que trabajó sobre el Plan Argentina 2020 en producción y procesamiento de recursos oceánicos. Entonces hubo que hacer una gran investigación con fuerte participación de muchos investigadores del país. Y hay muchos temas para analizar ahí, pero hay uno en particular que es muy interesante que creo que domina el resto. Cuando uno mira del total de investigaciones vinculadas a los recursos del mar, la gran mayoría absoluta casi, estaban hechas sobre el stock de especies. Es decir, no había ninguna sobre las cadenas de valor posibles los recursos del mar, sino que eran sobre el stock de especies. ¿Por qué? Porque efectivamente el conjunto de las investigaciones está subordinada a una idea de la extracción del mar. Y Argentina, siendo ya hace por lo menos 10 años reconocida como uno de los segundos o terceros sitios del mundo para el desarrollo de los recursos del mar de manera más manejable, que no sea la mera extracción pirata casi, digamos, no ha logrado todavía desarrollar ese conocimiento. Entonces ahí estamos hoy frente a haber reconocido una vacante, un área vacante, y tener hoy iniciativas que podrían llegar a resolver ese problema de forma estratégica, como la iniciativa Pampa Azul. Este es un tema, un recurso natural que hoy domina una buena parte de la economía mundial, ha dado origen incluso a la Blue Economy, hasta tiene su propio nombre, y sin embargo nuestras investigaciones no están orientadas a ese desarrollo. El otro tema, por ejemplo, el del aluminio, que es de los más, seguramente va a ser objeto de estudio de varias maestrías. Pero ustedes saben que ALUAR fue creado para el desarrollo de la industria aeroespacial argentina y la industria aeronáutica argentina. Bueno, la industria aeronáutica no la tenemos, la industria aeroespacial la estamos haciendo ahora, pero lo más complejo es que decir cuál fue el rol de los sistemas científicos en relación a la existencia de ALUAR. Por ejemplo, cuando uno va al puerto de Civitavecchia en Roma, ve que es literalmente así. Hay un patio grande de descarga en el que están todos los lingotes que vienen de ALUAR. Y otro patio grande de carga en el que están todos los autos y maquinaria que sale fabricada por aluminio que ALUAR manda a Italia. Evidentemente tenemos un problema, entonces uno pregunta y dice, bueno, ¿cuáles fueron los programas y desarrollos de estudios de materiales basados en aluminio que tuvo la Argentina? Bueno, y ahí tenemos un déficit.
por ejemplo, de las pocas patentes que hoy se están utilizando, casos más interesantes son del uso de los de aerosoles, etcétera, que son aleaciones específicas, patentes de origen suizo, de dominio suizo, digamos que son patentes además que tienen más de 40 años. Hoy, digamos, solamente somos productores de parte de los tejos y una partecita de producción por extrusión, digamos, ¿no? Pero no dominamos el conjunto de las aleaciones de aluminio. Tenemos la posibilidad, tenemos la vacancia y tenemos una posible línea de acción consciente que podemos llegar a generar nuevas líneas estratégicas en esto. Pensando siempre en la agenda de Barsasky, si me permitís un minuto más. Quiero contar un caso adicional que también me ha tocado. Los que estoy contando son casos de los que yo formo parte, o he formado parte estos 5 o 6 años. Que es el tema del hidrógeno. Que en realidad nosotros lo traducimos a la Argentina por el tema del viento. Y ahora estos días va a haber un seminario sobre energía eólica. Ahora, realmente, digamos, en estos estudios he estado un tiempo en Japón mirando cómo funciona la cosa. Y quiero contar esto porque me parece importante, porque deberíamos reflexionar un poco más sobre esto respecto de política científica. Tokio tiene 30 millones de habitantes. Y Japón ha decidido proveer de gas a 30 millones de habitantes, en un sitio donde no hay gas. Por lo tanto, el primer problema logístico, tienen que traer gas de cualquier parte del mundo. El segundo problema geopolítico, tienen que traer gas de lugares donde se lo permitan sacar. Y el tercer problema estratégico, tiene que traer gas y colocar redes de gas, pero en algún momento tiene que controlar una parte de ese gas. ¿Cuál es la mejor manera que Japón tiene para controlar parte de ese gas? Es produciendo el gas correspondiente o trayéndolo a otro lado, produciéndolo bajo su control. ¿Cuál es el gas optado hasta ahora? El hidrógeno. ¿Cuál es el problema del hidrógeno? Que para ser transportado exige un costo energético alto debido a la inestabilidad, a la alta inestabilidad del hidrógeno. Bueno, en Japón ya se ha logrado, he estado en la empresa que lo desarrolló, un catalizador que permite hidrogenar y deshidrogenar un ambiente hexano, un tolueno, que le permite llevar prácticamente a presión, a temperatura ambiente, el hidrógeno de un lugar a otro. Es decir, estamos viviendo, luego anduve en una Toyota que funciona con 2 tubos de hidrógeno, 800 kilómetros de autonomía, 150 kilómetros por hora y sin contaminación. Y eso lo hace Tokyo Gas, que tiene ya su propio sistema de almacenaje y distribución, y diseñado para todo Japón. Ellos tienen 2 grandes proyectos. Y el proyecto más interesante está en Patagonia, por 2 motivos, porque hay gas, porque hay viento y porque está cerca del mar, porque en última instancia el mar es una fuente inagotable de agua, además de sal y otras cosas. Sin embargo, nosotros no tenemos ahí una estrategia completa sobre ese tipo de cosas. El catalizador es nanomateriales de origen de platino. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos recursos naturales visibles, como el mar, y que podemos llegar a desarrollar proyectos de forma directa. Tenemos recursos naturales más difíciles de observar, como el hidrógeno, y que tenemos también una agenda pendiente desde la periferia, siempre pensando de la periferia. Y tenemos también un apuro enorme para terminar, me faltan 2 casos, pero voy a cortar ahora. Bueno, muchas gracias.